Listos. Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a orar también. Querido Padre Celestial, te agradecemos que por medio de tu Hijo Jesús tenemos acceso completo a ti en oración y que vas a escucharnos con tu favor basado en su obra de salvación. Perdónanos todas las veces que no hemos apreciado ese regalo como deberíamos. Recuérdenos diariamente del privilegio que tenemos en la oración que nos conecta con tu poder y tu favor y tu deseo para nuestro bien. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, creo que todos aquí ya entienden el asunto de nuestra relación con Dios, que es completamente por obra de Jesús, no por nosotros de ninguna manera. Y porque en su vida Él obedeció los mandamientos por nosotros y nos atribuyó sus méritos, su obediencia, para que Dios nos viera así con esa obediencia como si fuera nuestra. Y también en la cruz Él pagó el castigo por nuestros pecados, permitiendo ya que nuestro motivo para servirle no es ganar su favor o ganar nuestra entrada al cielo, sino agradecerle la salvación gratuita que Jesús nos ha regalado por su obra. Bienvenida, Laura. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo ha estado? Sí, bien, gracias a Dios. Bueno, algunas preguntas sobre lo que vimos. Había bastante diálogo con respecto al ministerio público, también el papel del hombre y la mujer en ese ministerio, la diferencia entre el ministerio público y el ministerio del sacerdocio universal, que aún así el ministerio pertenece a todos los cristianos del sacerdocio universal, pero para que el ministerio público se haga, simplemente los cristianos en sentido general necesitan elegir y lo llamamos llamar a uno de su medio que está preparado para que lo ejerza en el nombre de la congregación o del grupo. Y así es el ministerio público. Entra en ella por medio del llamamiento de parte de la congregación o ser elegido por la congregación. Y eso se puede hacer de diferentes maneras. Puede serlo formalmente, la congregación en un culto o algo así, presentando a los obreros que quiere que trabajen en su nombre. Puede ser pueden ser llamamientos temporales también de un solo acto de ministerio público. Puede ser directamente por la congregación o puede ser por medio de un líder en la cual tiene la confianza y donde la congregación indica para tal y tal función, usted puede seleccionar a los ayudantes o a las personas que van a llevar a cabo ese ministerio. Entonces pueden recibir los líderes ya en el ministerio público autoridad de parte de la congregación también para hacer llamamientos a otros. Entonces hay mucha libertad con respecto a todo esto, pero vimos también que Dios ha limitado el ejercicio de los papeles de autoridad a los varones de la congregación. Ha indicado claramente y que ese es un principio que sigue desde el principio del mundo, o sea, no es de una sola época. Entonces, que las mujeres no deben ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia, en el ministerio público. ¿Alguna pregunta sobre eso? Hubo una pregunta en cuanto al voto de parte de las mujeres y respondí ahí que aunque la Biblia no prohíbe que las mujeres voten, pero viendo que es el voto que es decisivo. Por el voto, las congregaciones hacen sus determinaciones si es que usan ese método. Y entonces, es un ejercicio de autoridad, porque las decisiones se hacen por medio del voto. Y por eso las mujeres no podrían participar tampoco en la votación, porque así tendrían autoridad sobre los varones, especialmente si haya mayoría de mujeres y minoría de varones. Entonces el voto de la mujer ganaría.
si estuvieran ellas de acuerdo, ¿no? O sea, ya los hombres tendrían que someterse a los reglamentos, a las determinaciones y decisiones que han hecho las mujeres. ¿Eso ha sido entendido? En ese caso, entonces las damas no participan en las reuniones de la congregación. Pueden estar en la reunión si es para nada más presentar su opinión, por ejemplo. Yo he estado en mi primera congregación hace muchos años. O sea, siempre antes de la reunión donde harían las decisiones finales, o sea, por voto de parte de los hombres, habría una asamblea general de todas las personas. Y ahí le invitamos a las mujeres a presentar su opinión, ¿sí? Presentar propuestas. Cosas que piensen que se beneficiarían. Y eso no es tomar autoridad. Pero después de eso, ya los varones tendrían su reunión y tomando en cuenta también los deseos y las sugerencias de las mujeres, harían las determinaciones y decisiones para la congregación. ¿Se ha entendido? Que hay maneras de que las mujeres pueden expresar su opinión, indicar. Alguien mencionó la última vez, si ve a alguien proclamando falsa doctrina. Bueno, hay vías. Se puede acercar a un miembro del concilio o a un esposo, si tiene esposo. Si no tiene, entonces tocaría acercarse a uno de los líderes llamados, indicando lo que ha observado. Entonces, todo eso sí son cosas válidas. Lo único que prohíbe es que ejerza autoridad. ¿Y cómo es que se manifiesta la autoridad? Si tiene uno la capacidad de mandar. Entonces, si puede mandar a un hombre a hacer algo, entonces está usando autoridad. ¿Todo entendido sobre eso? Bueno, cualquier otra duda, como alguien ha hecho, puede presentar también otras preguntas en el grupo de WhatsApp y intentaría ya responder ahí. Hoy vamos a tratar otra cosa muy importante, que es la oración. Hay muchas equivocaciones con respecto a la oración y su poder. Es poderosa la oración, pero hay muchos que no entienden por qué y piensan que el poder radica en uno. Entonces, por la oración yo puedo hacer que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan. Y ahí sí hay errores y eso vamos a enfrentar también en esta clase. Si no hay más preguntas, vamos a ya ver el video y después hacer las preguntas y desarrollo de esta clase. ¿Listos? Voy a parar esto. Y ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, bienvenidos al séptimo video de nuestro curso. Imagine la sala del trono de Dios. En lugar de entrar por el frente, como lo haría cualquier dignitario u hombre de negocios, usted entra por la puerta lateral. Es como un niño pequeño de 7 años, pero no cualquier niño. Usted es el hijo del Rey Todopoderoso y ha venido no para rogar al Rey que responda a sus súplicas, sino para ver a su Padre, que está encantado de verle y deja a un lado todo para escuchar. No hay barreras cuando usted se acerca a Él. No hay líneas en el piso que digan que no puede ir más lejos. No hay guardias que le prohíban la entrada. Puede subir los escalones, saltar a su regazo y acurrucarse en su abrazo amoroso. Tiene el oído del Dios Todopoderoso, todo porque somos preciosos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo.
Como probablemente usted percibió, el tema de nuestras últimas 2 lecciones es la oración. La oración es nuestra comunicación con Dios. Incluye todo desde nuestras vidas como cristianos hasta las oraciones que decimos y leemos, e incluso las oraciones silenciosas y momentáneas que pensamos para nosotros mismos. Cada oración es escuchada por nuestro Dios amoroso porque Jesús ha reparado nuestra relación con Él. Como dice Efesios 3, versículo 12. En Cristo y mediante la fe en Él podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Por causa de Jesús, no hay necesidad de pasar por otras vías para llevar nuestras peticiones a Dios. Tenemos acceso directo a Él. En la lección de autoestudio sobre la oración, usted aprendió acerca de los 3 tipos de oración. Oraciones para pedir, oraciones para dar las gracias y oraciones para pedir perdón. Más formalmente llamamos a estas oraciones de petición, oraciones de alabanza o acción de gracias y oraciones de arrepentimiento. Si usted es como yo, confesará que nuestras oraciones de peticiones, las oraciones para pedir, son mucho más numerosas que las otras. Dios quiere escuchar nuestras oraciones para pedir, pero también quiere escuchar nuestras oraciones de alabanza y arrepentimiento. Mateo 7, versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Santiago 5, 16 dice, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Primera de Juan 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Dios promete escuchar nuestras oraciones y Él las contestará. Por supuesto, como creyentes, pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Así, para que nuestras oraciones siempre reflejen la voluntad de Dios, usamos su palabra como nuestra guía. Dios específicamente nos dice que oremos por cosas espirituales como la fe, el Espíritu Santo y un amor creciente por los demás. Sin embargo, la palabra de Dios no siempre nos dice su voluntad para cada detalle de nuestras vidas. Por ejemplo, podemos orar para que Dios sane a un ser amado. Sin embargo, puede ser su voluntad usar esa enfermedad para llevar a esa persona a las bendiciones de la vida eterna en el cielo. Cuando la palabra de Dios no nos dice su voluntad para una situación dada, podemos cerrar nuestras oraciones con las palabras, si es tu voluntad, o pero que se haga tu voluntad. Esto también es una expresión de nuestra fe. Estamos confesando que solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Al orar de esta manera sabemos que Dios nos dará exactamente lo que pedimos, a saber que se haga su voluntad. ¿Cómo podemos aprender a orar mejor? La Biblia está llena de oraciones modelo y los ejemplos de personas que oraron. Así como los niños aprenden a hablar imitando a sus padres, podemos aprender a orar con las oraciones en la Biblia. He disfrutado este ejemplo de 2 de Crónicas, capítulo 20. El rey Josafat recibió esta aterradora noticia. Tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera, del otro lado del mar y de Siria viene a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadí. Alarmado, Josafat y todo el pueblo fueron al Señor en oración. Como dice el Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Vemos a un rey humildemente orando ante su rey. Josafat oró, Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti.
Mira ahora a los amonitas y a los moabitas. Mira a los del monte de Seir. Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Josafat y el pueblo demostraron una confianza simple y hermosa en Dios. Que el Espíritu Santo nos perdone cuando no hemos orado como deberíamos y que nos dé el corazón y la confianza de Josafat. Gracias por ver este video. Dios le bendiga en sus preparativos para la clase en vivo. Academia Cristo, aquí tu paz. Hasta ahí el video. Bien, ¿alguna pregunta que tienen con respecto al video? ¿Cuál sería la clasificación, como diría, más como sintetizada de los tipos de oraciones? Bueno, obviamente la más importante es pedir, pero por cosas espirituales. ¿Qué incluye? O sea, oraciones de arrepentimiento, indicando que reconocemos que somos pecadores y no merecemos nada de parte de Dios, pero por los méritos de Jesús vamos a pedir lo que pedimos. Sí, esas son oraciones de arrepentimiento. Pero viendo la oración ejemplar, que vamos a estudiar un poco más también en la próxima, vemos cuántas peticiones hay por cosas terrenales y cuántas por cosas espirituales. Pues realmente hay uno solo que pide por beneficios terrenales. El pan de cada día, dánoslo hoy. Todos los demás son espirituales en su naturaleza. Eso claramente indica lo que es la voluntad de Dios para nosotros con respecto a cómo vamos a orar, qué tipo de oración vamos a hacer. Pero también incluido también en lo espiritual es darle gracias por todos sus beneficios, sobre todo el beneficio de la salvación, algo que es también espiritual. Bienvenido, Edinson. Parece que no tiene micrófono, pero... y Miguel Ángel también, bienvenido. ¿Algo más, Laura, sobre eso? No, era eso. Tengo una amiga que está haciendo otro curso y le preguntaron por los tipos de oraciones y ella encontró una clasificación muy larga sobre las oraciones y estaba confundida y quería ayudarla. Bueno, finalmente la Biblia no indica, no da específicamente los tipos de oración. Nosotros al examinar diferentes oraciones llegamos a esas conclusiones. Y yo creo que la mayoría de diferentes tipos pueden estar incluidos bajo estos tres, de petición, de alabanza, o sea, gratitud y de arrepentimiento. Arrepentimiento. Sí. Sí. Bien. Gracias. Ujú. Ok. Entonces ya vamos a hacer las preguntas de repaso para esta lección del video que acabamos de ver. La primera. ¿Por qué tenemos acceso completo a Dios en oración? ¿Qué piensan? Por los medios de Cristo, Maestro. O sea, él ya ganó el favor de Dios. Él abrió la puerta del cielo, abrió el acceso a Dios por medio de su obra, porque a causa de su obra Dios nos mira con favor y le gusta escucharnos, aunque somos pecadores, porque Él no ve el pecado, Él ve hijos santos por los méritos de Jesús. Entonces nos ve así
y escucha con todo su favor, toda su aceptación y invitaciones para hacer. Una evidencia de esto es que cuando Jesús fue crucificado, al morir, ¿qué pasó con la cortina que separaba la presencia de Dios del pueblo en sentido general? Se rompió en dos. Es el simbolismo de eso es que ya todo el pueblo no tenía que ir por el sacerdote para presentar sus plegarias, ya tenía acceso libre todo el pueblo a Dios por la obra de Cristo, pero siempre entendiendo y basando la oración en los méritos de Jesús. Y por eso mayormente oramos y pedimos algo en el nombre de Jesús. Concluimos la oración. Así. Bien. ¿Algo más sobre eso? Todos pueden orar, perdón. ¿Todo qué fue? Siendo cristiano o no cristiano, podemos orar. Bueno, los no cristianos a veces tratan de orar, pero oran a Dios es falso si no son cristianos, o oran no en base a los méritos de Jesús. ¿Y cuál es la actitud de Dios con respecto a los que no son creyentes en Jesús? ¿Tienen su favor o su ira? Tienen su ira, ¿verdad? Son enemigos. ¿Sí? Entonces, la oración no va a llegar, de un incrédulo no va a llegar a oídos de Dios en forma agradable. En su omnisciencia sabe todo lo que están pidiendo o haciendo, pero es con enojo, porque están en sus pecados y Dios no acepta nada que esté pecaminoso. Entonces, esa es la falla de las aparentes oraciones de los que son incrédulos. Dios sabe lo que está haciendo, pero no está escuchando con favor. Y nuestro consuelo es que cuando decimos Él nos va a escuchar y contestar, es que nos escucha con favor. Esa es la diferencia. Y su respuesta va a ser por su amor, no en enemistad contra nosotros. Bienvenido Renzo también. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Muy bien. Buenas noches. No sé si me escuchó antes Edinson, pero también bienvenido a usted. Buenas noches, pastor. Ok. Sí, Miguel. Bien, listo. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, Edinson. He tenido problemas con la conexión. En martes fue fluido el jueves, el fluido eléctrico y no pude participar y ahora se me fue y gracias a Dios logré otra vez captar. Es muy bien, nos alegra también que ha podido. Y si no, me alegro. Igual yo. Ya, sí. Eso imaginé. Sí, pero me alegro que han podido hoy. Pero las grabaciones también están ahí y siguen ahí para cualquier repaso que alguien quiere hacer de las lecciones anteriores. Entonces, ya. Gracias, pastor. Viene algo en el cual hay diferencias en muchas diferentes iglesias. Hay iglesias hasta que digan, no, es terrible pedir algo y decir si es tu voluntad. Eso dicen que es falta de confianza. Uno debe, o cuando está orando, confiar absolutamente que lo que uno está pidiendo, eso mismo va a recibir. Entonces, si dice si es tu voluntad, dicen que es falta de confianza. Pero en el video vimos que no es así. ¿Por qué es importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones cuando pedimos algo que Dios no ha prometido? No es falta de fe, sino es evidencia de verdadera fe. ¿Por qué? El mismo Cristo en el huerto de Getsemaní dijo, según tu voluntad. Muy bien. Sí, a veces no sabemos nosotros con nuestra sabiduría limitada, con nuestro conocimiento limitado, pero tremendamente limitado en comparación al conocimiento que Dios tiene. Pensamos que algo es favorable a nosotros y Dios ve y no es favorable. Entonces, si simplemente insistimos en que se haga nuestra voluntad, podríamos estar pidiendo cosas que nos harían gran daño espiritual. Entonces, si Dios no ha prometido dar, entonces es mejor pedir.
si haga esto, dame esto, si es tu voluntad, porque eso es confianza en que Dios sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que nos conviene. Y aún algo que grave, algo que nos da dolor, podría ser para nuestro bien. Dios podría tener un plan positivo para eso que nos está afectando negativamente desde nuestra perspectiva. Así, si pedimos así, el video dijo, si agregamos eso en cuanto a cosas que Dios no ha prometido, siempre va a contestar sí. ¿Por qué? Porque sí, siempre va a ser su voluntad. Entonces, si decimos, hágase tu voluntad, la respuesta siempre será sí. Y sabemos con toda seguridad que así, lo que es su respuesta va a ser positiva para nosotros y no algo negativo. ¿Sí? ¿Han entendido? Pero hay personas que oran a Dios como si ellos mismos pudieran controlar a Dios. Y piensan que si solo oran con la fe suficiente, Dios tendrá que, por ejemplo, sanar a sus seres queridos de sus enfermedades. Si están pidiendo un mejor empleo, darles ese empleo. Si piden que su situación económica se mejore, que eso absolutamente tiene que llegar. Pero esas cosas Dios no ha prometido, ¿sí? Su voluntad entonces podría ser diferente con respecto a todas esas cosas que no ha prometido. Y por eso es mejor cuando pedimos cosas así, sanidad de enfermedades, no ha prometido eso. Y hay ejemplos por montones en la Biblia donde no sanó a personas de alguna enfermedad. Vamos a ver ejemplos de eso más adelante. Aunque eran fervientes, creyentes y celosos por la obra de Dios, personas como Timoteo, Epafrodito, etcétera, que tenían aflicciones y no fueron sanados. Pablo mismo tenía una aflicción y pidió con oración ferviente y con mucha fe que Dios le sanara y no fue sanado. Y Dios le indicó por qué en ese caso. A nosotros a veces no nos indica por qué, pero sí sabemos que si no nos da específicamente lo que hemos pedido, es porque no nos conviene, sobre todo espiritualmente. Una pregunta similar, pero hay algunas cosas que sí se puede hasta exigir a Dios, pedir sabiendo absolutamente que Él nos lo va a dar. ¿Qué cosas? Podemos pedir con absoluta seguridad que vamos a recibir específicamente eso que hemos pedido. ¿Alguien puede dar ejemplos? La salvación, por ejemplo. Ok, sí. En sentido general, lo que ha prometido, si Dios ha prometido ya algo de antemano, Él no puede quebrantar su promesa. Y entonces la salvación. Y incluido con eso es el perdón de nuestros pecados. Si pedimos, Dios, perdóname, Él no puede decir que no. Claro, si estamos haciéndolo en forma sincera, ¿sí? No va a decir que no. Envió a su Hijo para ganar ese perdón, ¿sí? Si pedimos, Dios, atribúyeme los méritos de Jesús, su obediencia en esto o aquello. Claro, Jesús ha hecho eso ya. Entonces eso podemos pedir. Si pedimos... También podemos pedir sí. Sabiduría, pastor. Alegría. Sabiduría. ¿Cómo? Sabiduría. Sabiduría. Bueno, la sabiduría espiritual sí. Pero no necesariamente poder saber todas las cosas. Muchos piensan que la sabiduría es igual al conocimiento. No necesariamente. Sabiduría es el buen manejo de los conocimientos, ¿sí? Entonces, pero sobre todo, la verdadera sabiduría es el temor de Dios, dice la Biblia en muchas partes. Entonces, a una persona sin mucha inteligencia, pero es que está por la obra del Espíritu Santo, por la palabra, está confiando en que en la salvación de Dios, en que Dios encamina todo para su bien. Esa es una persona sabia. Y esa sabiduría podemos pedir y absolutamente Dios nos la da, porque es igual al pedir la salvación. Entonces, esa sabiduría, sí. Pensando en eso, muchos hablan de la sabiduría del hijo de David, Salomón, tercer rey de Israel. Pero realmente
la petición de Salomón no fue tan sabio y su vida no fue tan sabio, aunque en un sentido nadie más tenía sabiduría igual a él. Pero ahí nadie tenía sabiduría con respecto al conocimiento de las cosas. Sí, él tenía conocimientos científicos y de la psicología de las personas, filosofía y todos esos conocimientos tenían en forma que nadie más tenía. Y muchos piensan, bueno, eso es la sabiduría. Pero, ¿qué muestra que Salomón en la mayor parte de su vida como rey no era tan sabio? ¿Qué evidencia hay? La idolatría que introdujo. Sí, y él mismo llegó a ser idólatra. Eso no es sabio. En cuanto a su oración, que agradó sí a Dios, pero él pidió sabiduría ¿para qué? Para gobernar a su pueblo. Para manejar, ser un buen líder de su pueblo. Y eso Dios le dio y le agradó, porque pudo haber pedido riquezas y otras cosas egoístas, pero pidió en un sentido por su pueblo. Pero habría habido una oración aún mucho más sabio que él habría podido pedir, porque Dios no puso límite. Pídame lo que quieras, yo te lo doy. ¿Qué habría podido pedir? Aún mayor que lo que pidió. Mucho más mayor. ¿Alguien puede pensar? Permanecer en el temor de Él. ¿Cómo? Permanecer en el temor de Dios. Ok, pero no solo él, mira lo que pudo haber pedido. Claro, si Dios hubiera sabido que él iba a pedir algo así, no le aseguro que no le habría dado esa opción, pero se lo dio. Él habría podido, mira, que todo el mundo sea salvo. Que todo el mundo escuche de ti y crea en ti y sea salvo para esta generación y para todas las futuras generaciones. ¡Uy! Eso habría sido una petición espiritual para todo el mundo. Él solo estaba pensando en su pueblo, que era bueno, ¿no? Era mejor eso que pensar en sí mismo, pero mira lo que habría podido pedir. Y si hubiera pedido eso, ni él ni el pueblo hubiera caído en idolatría continua, que era su gran problema de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, algo mucho más sabio habría podido pedir. Pero Dios sí le dio sabiduría para manejar su pueblo por el mayor tiempo que estaba. Sí. Y además le dio riquezas y otros beneficios. Pero algunos piensan que porque le agradó a Dios, eso era lo mejor y más sabio que habría podido pedir. No, hay cosas todavía más sabias que habría podido pedir. Pero eso digo porque su pregunta es si pedimos sabiduría, tiene Dios que darlo, pero si estamos pidiendo sabiduría espiritual, la sabiduría de creer en la salvación ganada por Jesús. Esa es verdadera sabiduría, ¿sí? Reconocer a Dios como nuestro Salvador, como Él que maneja todo para nuestro bien. Seguir hasta el fin en esa fe. Esas son cosas sabias para pedir, ¿sí? La cual la gran mayoría, como mencioné en el video, no están pidiendo esas cosas mayormente. Mayormente pedimos por cosas terrenales, ¿no es así? Esa es la tendencia. Contrario. O sea, para nosotros, 6 peticiones para terrenales, 1 quizás para espiritual. El Padre nuestro es todo lo contrario. ¿Sí? Pero sí, si entendemos bien la respuesta, sí, si pedimos sabiduría espiritual, Dios nos va a dar eso. ¿Sí? Entonces, otra que absolutamente guárdame en la fe, tú, yo no puedo seguir en la fe, pero guárdame tú en la fe hasta el fin. Ahí eso tiene que dar respuesta positiva. Eso seguro que lo va a hacer. Si pedimos, Dios, por favor, encamina todo lo que me pasa para mi bien. Bueno, Él ya ha prometido eso. Entonces, eso no podemos decir si es tu voluntad.
¿Sí? No tenemos que agregar, si es tu voluntad, a las oraciones en las cuales pedimos cosas prometidas ya. ¿Sí? Entonces, esas podemos pedir o hasta exigir. Dios, tú has prometido perdonarme, tienes que perdonarme. Así podemos con respecto al perdón. Tú has prometido guardarme en la fe, tienes que hacerlo. Te exijo, guárdame tú, porque yo no puedo seguir yo. Guárdame tú. Eso podemos exigir hasta porque es prometido. Y a Dios le agrada cuando exigimos las cosas que Él ha prometido. Por eso Israel llegó a tener su nombre Israel, porque luchó con Dios. Dios le había prometido la bendición, entonces Él insistió, exigió, no se dio por vencido hasta tener la bendición prometida. Y por eso, sí, eso era diferente a cuando estaba iniciándose, cuando estaba corriendo de su casa, habiendo engañado a su padre, huyendo para escapar de Esaú. Entonces ahí su fe era muy débil, ahí estaba poniendo condiciones a Dios. Pero ahora sí, viendo que lo más grande es la bendición de Dios, que Dios lo había prometido, entonces ya lo exige. Y por eso gana en su lucha también con Dios, porque es algo que Dios había prometido. Y Dios no puede irse atrás en sus promesas. Muy bien. Ya vamos a desarrollar un poco más los puntos principales de esta lección. Bien. La oración es nuestra comunicación con Dios. Eso significa, en el sentido más amplio, todo lo que hacemos como creyentes es un tipo de oración a Dios. Todas nuestras acciones, pequeñas y grandes, pueden ser consideradas como oraciones de agradecimiento a nuestro Salvador. ¿Sí? Yo quiero hacer esto porque estoy agradecido contigo por la salvación que Cristo ganó. Esa es una oración, aun si no lo hablamos. Si eso es nuestro motivo para hacer lo que estamos haciendo, Dios lo ve como comunicación a Él, comunicación de agradecimiento. Y es también un tipo de la alabanza. Ahí sí se puede decir que es otro tipo de agradecimiento, pero está incluido en el tipo de oración de alabanza. Por lo general, cuando hablamos de la oración, nos estamos refiriendo a orar en un sentido más estricto. Cuando hablamos con Dios con nuestras bocas o en nuestros pensamientos. Como fue mencionado en el video, tenemos el gran privilegio de orar a Dios dando gracias a Jesús. Él abrió las líneas de comunicación con Dios, permitiéndonos acudir a Él libremente y sin temor. Nosotros a menudo no apreciamos ni usamos ese privilegio como deberíamos. Eso es un pecado en nuestra parte. Así en nuestra falta de acción y vida sin oración, pecamos. Pero Dios quiere que confesemos esos pecados a nuestro Salvador, el cual llevó una vida de oración perfecta en nuestro lugar para salvarnos. Después de hacerlo en el gozo del perdón, regresaremos a nuestras vidas y con gusto ya buscaremos orar más seguido y con más confianza, especialmente en lo prometido de parte de Dios. ¿Entendido? ¿Hasta ahí? Entonces vamos a seguir con las preguntas de aplicación. Muchas personas creen que el ayuno y las vigilias persuadirán a Dios a contestar sus oraciones más rápido y más de acuerdo a lo que ellos quieren. ¿Ustedes han experimentado cosas así? Sí. Ya sí. La idea, usted no está consiguiendo lo que... Vamos a ayunar, ¿sí? Y eso hará que consiga lo que está pidiendo. ¿Han escuchado cosas así?
¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es esta una creencia peligrosa e incorrecta? Hay varios motivos por los cuales es hasta peligroso pensar así. ¿Qué piensan? ¿Por qué es peligroso pensar que si ayunamos? Yo tengo una pregunta. Ok, adelante. El ayuno es necesario o se debe hacer o... No es mandado en las escrituras. El único posible ayuno, aunque ni siquiera en esa parte en Levítico no es mencionado específicamente, sino habla de privar a uno mismo, pero no dice que privándose de la comida, pero muy posiblemente incluye la comida. Era el día de expiación, solo una vez al año. Fuera de eso, no es mandado en ninguna parte, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. La Biblia sí muestra que fue practicado bastante. Fue la costumbre de practicar el ayuno de muchas maneras. Pero el hecho de que fue una costumbre o que la Biblia menciona que fue practicado no significa que es mandado. Esa es otra gran equivocación que muchos tienen. Ven algo que sucedió y lo convierten en mandato. No, algo que sucedió simplemente sucedió. No es mandato hasta que la Biblia dice, hagan esto todos ustedes. Esto es mi voluntad, que hagan así. ¿Sí? Y eso no dice la Biblia en ninguna parte con respecto al ayuno. Cuando analizamos las veces, cuando sí ayunaban en la Biblia, vemos que el motivo del ayuno no es lo que dicen hoy en día muchas iglesias. El motivo, en la gran mayoría de los casos del ayuno, lo hicieron para mostrar su arrepentimiento por sus pecados. No era para conseguir el favor de Dios, que Él contestara favorablemente su oración. Era para mostrar arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que es un indicio que uno reconoce, yo no merezco. Yo voy a orar ahora, pero no merezco que Él conteste en forma positiva porque soy pecador. Eso era el mensaje del ayuno. Nosotros no merecemos lo que vamos a pedir. Merecemos la ira de Dios, pero vamos a pedirlo basado en su misericordia y los méritos en el Antiguo Testamento del Salvador venidero, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces acompañaban la oración con ayuno, pero era para mostrar que no merecía nada de parte de Dios, no era para ganar la respuesta. Sí, siga. Pastor, Sí. hay un texto bíblico, yo no sé si es que se ha malinterpretado, cuando llevan a los discípulos cierta persona para que oraran por ellos, para que echaran afuera el demonio. Ajá. Y Jesús dice que cuando los discípulos no lo pudieron echar, dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, entonces, pero ahí no ¿cómo? indica cuál papel tiene la oración y cuál papel tiene el ayuno. Eso necesitamos ver de los contextos, ¿sí? Porque ahí no lo dice. Entonces, ¿qué papel tenía el ayuno? Otra vez, mayormente, en la gran mayoría de los casos, en la Biblia se ve que el ayuno fue hecho para mostrar que no merecemos esto, ¿sí? El no estar arrepentido es un impedimento a la oración, ¿sí? Si uno ora sin estar arrepentimiento, es ora como incrédulo y nada más tenemos la ira de Dios, ¿sí? Entonces, era parte integral en muchos casos de la oración, pero para mostrar, nosotros entendemos, no merecemos que nos des este favor, pero lo vamos a pedir por los méritos del Salvador, por lo que Él ha hecho, ¿sí? Eso era el papel del ayuno ahí. No ganaba el ayuno, no era el poder. El milagro no se hizo por el poder del ayuno, no. O porque ese ayuno ganó el favor de Dios para que el demonio fuera echado. No, la Biblia no permite eso. Eso es salvación por obras, es ganar el favor de Dios por lo que uno hace. Y la Biblia prohíbe eso. Indica que si uno hace algo para ganar el favor de Dios, gana su ira. Eso mismo es un rechazo del mérito de Jesús. Eso ya vimos. Es por Jesús que tenemos la puerta abierta, no por nuestro ayuno. Pues es imposible que interpretemos de tal manera que el ayuno ganó el favor de Dios para que ese milagro sucediera. Imposible, no se puede.
Y ni la oración era el poder que hizo que el milagro, que el demonio saliera. ¿Cuál es el papel de la oración? No es algo poderoso en sí, no tiene poder propio. Es poderosa la oración, pero ¿por qué? Porque nos conecta con el poder de Dios. Y entendiendo que el favor de Dios fue ganado por Jesús y Él va a escuchar y contestar de acuerdo a lo que es mejor, entonces sí, es por eso en Santiago dice que es efectiva la oración, porque Él escucha con agrado. Y si no es algo contrario a nuestro bienestar, absolutamente lo va a hacer. Pero no es por el poder propio de la oración, sino porque es la oración que nos conecta con el poder de Dios. Él es el que hace la obra, no la oración. ¿Sí? Y los que dicen, si ayunamos, eso va a garantizar que tenemos la respuesta favorable de parte de Dios. Eso es salvación por obras. Es ganar el favor de Dios por lo que nosotros hacemos. Y no puede haber pecado peor que ese. ¿Sí? El que depende de las obras está bajo condenación, dice la Biblia en Gálatas 3:10. Y eso es lo que por eso es tan grave, porque están pensando que por lo que el hombre hace, ha conseguido el hombre mismo la respuesta que ha querido, no importando si es para el bien o no, así va a ganar y conseguir lo que tú quieres. ¿Sí? Y no entendiendo ni poniendo en juicio la voluntad de Dios. Él tiene que dar, si ayunamos, tiene que hacer, es exigir, es tratar de controlar a Dios. El ser pecaminoso, que no tiene el entendimiento de todo lo que es realmente para el bien. ¿Me entienden en cuanto a ese versículo? Que ese versículo mismo no da cuál es el papel y propósito de la oración, ni cuál es el papel del ayuno que menciona juntos ahí. Pero viendo cómo fue practicado y los motivos para hacer los ayunos, ahí nos da una mejor idea. El ayuno era para dar a entender a Dios, reconocemos, Señor, que todo viene de ti por tu misericordia, no por nada en nosotros. Eso era el propósito del ayuno. Pero hoy el ayuno es para ganar el favor. No era así nunca. Bueno, hay algunas excepciones, pero son excepciones donde hasta los hijos de Dios estaban ayunando con mal propósito, con un propósito contrario a las escrituras. Entonces, eso es un versículo sacado de su contexto y eso lleva a malas interpretaciones. Pero hemos visto que hay dos claves para ver si una doctrina o una enseñanza es falsa doctrina y no es correcto. Si da la gloria al hombre, no puede ser correcto, no importa cuánto parece que es así. Y si la persona dice, yo ayuné y por eso sucedió, ¿quién tiene la gloria? El hombre por su ayuno, que lo ganó. Eso es falsa doctrina, de una vez. Y la otra clave para interpretar, para dar a entender si una doctrina o enseñanza es correcta o no, es si da mérito al hombre para ganar el favor de Dios o su salvación. Es similar, muy, muy similar. Pero también en este caso, esa es la falla. Si por el ayuno Dios me va a contestar, estoy ganando su favor con mis obras pecaminosas, imperfectas, que Él no puede aceptar así. Y no es confiar en los méritos de Jesús, que abrió la puerta del favor de Dios, el acceso completo al favor de Dios. Y eso es lo que vimos en el video de Efesios 2:18. Por medio de Él, unos y otros, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Entonces, tenemos acceso al Padre no por el ayuno, sino por Cristo, solo por Cristo. ¿Sí? Perdón, y entonces con la vigilia es igual. Es igual. La gran mayoría hacen vigilias para ganar el favor de Dios, para exigir y para estar seguros que van a conseguir lo que específicamente están pidiendo, aun si no es algo prometido de parte de Dios.
aun si es que un enfermo sea sanado, algo que vemos que puede ser que la voluntad de Dios sea que no, que lo mejor para esa persona es ir al cielo por esa enfermedad. Pero piensan Profe. y enseñan que también por las vigilias estamos garantizando que Dios va a hacer nuestra voluntad. Y no es así, es peligrosísimo. Eso. Profe, Sí. pues a mí me han enseñado también que el ayunar, que 8 días, que 15 días, que un mes, que hasta 40 días, es importante para la llenura del Espíritu Santo, para uno tener más... Otra vez. Entonces, si uno ha ayunado los 15, 40 días, ya tengo el Espíritu. ¿Quién tiene la gloria? Yo por mi ayuno tengo el Espíritu, ¿verdad? Mira como qué engañoso es todo eso. No, también Él da el Espíritu Santo. ¿Cómo no dará el Espíritu Santo todo el que lo pida? Y no dice ahí, solo si ayuna. Y solo si caen 15 días o 40, ahí sí va a tener el Espíritu. No. Eso es otra vez ganar el favor de Dios. Y Él envía su Espíritu Santo por su favor, por su misericordia, basado en los méritos de Jesús. Entonces, esa idea es dar crédito al hombre por su ayuno para conseguir el Espíritu Santo. Falso, falso, peligroso. Lleva a la condenación esa idea. Todo eso es por la misericordia de Dios, ganado por Jesús. Jesús ganó el derecho espiritual que tenemos para el Espíritu Santo, pedirlo y tenerlo. ¿Sí? Eso no es ganado por nuestros méritos, es por medio de Él. ¿Sí? Claro, también hay mucha equivocación sobre lo que es tener el Espíritu. Gran mayoría piensa que uno no lo tiene hasta sentir exaltado, experimentar un sentimiento alto y grande. Ahí tiene el Espíritu. No, esos pueden ser evidencias muy falsas y engañosas con respecto al Espíritu. ¿Cómo es que sabemos si tenemos el Espíritu? Si estamos creyendo en Cristo. No podemos creer en Cristo sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, si estoy creyendo en Cristo, tengo el Espíritu, aun si no siento nada. Amén. Si jamás he sentido exaltado, ¿sí? Si jamás he sentido deseo de brincar y aplaudir y gritar. Si estoy creyendo en Cristo, tengo el Espíritu Santo por la gracia de Dios. ¿Sí? Pastor, o que tiene que hablar en lenguas para... No, falso. En 1 Corintios 12, al final, Pablo dice, ¿todos hablan en lenguas hablando de todos los cristianos? No, la respuesta es no todos hablan en lenguas, ni en esa época. Eso no es la señal de tener el Espíritu Santo. En el sentido general, ¿sí? Claro, en el día de Pentecostés, que fue un derramamiento especial, excepcional, para un propósito especial del Espíritu Santo. Y ahí fue acompañado con el don de lenguas. Pero la manera normal de tener el Espíritu Santo para todos nosotros es que viene por la palabra y obra fe en nuestro corazón. Y muchas veces no es con esas señales externas. La evidencia es si tengo fe en Cristo. Ahí el Espíritu Santo está. Y ese hecho de que eso fue excepcional se puede ver por el hecho de que esos mismos discípulos ya tenían el Espíritu Santo en forma normal. Antes del día de Pentecostés, ¿qué pasó en el aposento alto cuando Jesús entró? Sopló sobre ellos y ¿qué dijo? Recibid el Espíritu Santo. ¿Es que no lo recibieron ahí? Claro que sí. En la manera normal y natural, no milagrosa. En el día pentecostal recibieron el Espíritu Santo en forma excepcional, extraordinaria, no en la forma normal. Y para un propósito especial, que era dar nacimiento a la iglesia cristiana. ¿Sí?
Entonces, todo eso fue el propósito, que ya no está, ya la iglesia ha establecido hace 2000 años. Ya no hay necesidad de esa manifestación excepcional y especial de parte del Espíritu Santo. Lo que ya necesitamos es que Él venga para obrar la fe en Cristo en nuestro corazón. Y así tenemos la garantía de ir al cielo eternamente. Ese es el papel ya del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Han entendido? Hay mucha equivocación sobre eso, desafortunadamente. Pero lo grave aquí, según para esta pregunta, es no aseguramos la llegada del Espíritu Santo por ayunos, ni vigilias, ni por nada que hagamos nosotros, porque eso es por su gracia. Y a la otra pregunta, ¿cómo es que esta mentalidad no da toda la gloria a Dios? Bueno, si ha sucedido por mi ayuno, entonces es por mí, yo tengo la gloria. Es porque yo ayuné. Y eso dicen muchos, usted no ha sido sanado. No ayunado. Yo ayuné y fui sanado. Bueno, ¿quién tiene la gloria? Yo, por haber ayunado. Eso es peligrosísimo espiritualmente. Y hasta otra gravedad de estos hace parecer que pensamos que somos más sabios que Dios. Porque a veces la voluntad de Dios es que sigamos con una aflicción. Porque Él tiene un plan para nuestro bien a través de la aflicción. Pero los que dicen, no, con el ayuno, con toda seguridad, tú vas a conseguir tu empleo, vas a ser sanado de esta enfermedad, o tu pariente va a ser sanado. Están dando a entender que sabemos más que Dios, que absolutamente lo mejor es ser sanado o conseguir este empleo, o poder casarse, cosas así, terrenales, cosas que Dios no ha prometido. Pero ellos hacen parecer que absolutamente tiene que ser la voluntad de Dios. Y no lo saben. Muchas veces no lo es. Así dan a parecer que son el mismo Dios, que saben más que Dios, los que enseñan así. ¿Entienden la gravedad de esto? Bien, difícil el punto, porque hay muchas iglesias que enseñan estas cosas, desafortunadamente. Pero otra vez, si seguimos esas dos claves bíblicas, de que es por gracia que somos salvos, no por nuestras obras, o también el favor de Dios es por su gracia en base en los méritos de Jesús, entonces así llegamos a esas conclusiones. Bueno, algunos, ¿sí? Profesor, ¿puede explicar, por favor, profesor, la parte donde dice Jesucristo, este género sale con oración y ayuno? ¿Podría explicar, por favor? Acabo de hacerlo. Esa fue la misma pregunta. ¿No lo escuchó? Es que ese versículo no dice el propósito de la oración ni del ayuno. Si entendemos que el propósito para los que entendían bien que no se puede ganar el favor de Dios era señal de arrepentimiento. Y lo que estaban diciendo a ayunar a Dios es que reconocemos que no merecemos que nos des lo que estamos pidiendo porque somos pecadores y tú eres santo. Lo que merecemos es tu ira. Pero lo vamos a pedir aún así por los méritos de Jesús. El ayuno significaba eso en esa época. ¿Sí? Entonces era una preparación, un ayuno, preparación de arrepentimiento para que el pecado no interfiera. ¿Sí? En cuanto a Dios y su escuchar de la oración. Entonces, en la oración, el papel era conectarse con el poder de Dios, claro, de acuerdo a su voluntad con respecto a lo que estaban pidiendo. Entonces, tenían cada cosa, papel diferente, no era el mismo. Y ninguno, ni la oración, ni el ayuno tenían el poder. El poder estaba en Dios, como siempre. Dios es el que hace, que da el milagro, que sana, lo que es que estamos pidiendo, no el ayuno. ¿Sí? ¿Me entendió, Abel? Sí, gracias, profesor. Ok. Bueno, algunas personas creen que si pedimos a Dios algo y no recibimos lo que pedimos es nuestra propia culpa por no tener suficiente fe. Hay muchos que enseñan así. Bueno, Dios ciertamente quiere que le pidamos por cosas sin dudar, como dice Santiago 1, 2 al 8. Pero esto no es toda la historia.
podemos leer las siguientes referencias para ver más sobre este asunto de orar con suficiente fe. Y obviamente cuando Jesús oró al Padre que le quitara esa copa, era con fe perfecta, pero eso vamos a leer ahora mismo. Dice, entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse. Por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que han llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Vemos aquí que Jesús oró 3 veces con oración perfecta, con plena confianza y fe. No se puede decir que Jesús tenía debilidad de fe cuando estaba pidiendo. Nosotros no podemos orar mejor como Él lo hizo y con más indurable fe que la que Él tuvo. Sin embargo, Él oró así, que se haga tu voluntad. Y la oración de Jesús no fue contestada en la manera que Él oró. Él quiso que la copa fuera tomada de Él, pero no fue así. Entonces, ese es el ejemplo de cómo Dios quiere que oremos. Y no es evidencia de falta de fe si no conseguimos específicamente lo que hemos pedido, si es algo que no ha prometido. Bueno, vamos a la próxima referencia. Mateo 9, 14 al 27. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te ha traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo ha hecho espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y claro, él está hablando así porque él les había dado el poder de echar demonios. Y el hecho de que ellos no pudieron, después de él darles esa autoridad, era indicación también de falta de fe. Bueno, cuando lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arrojan al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yo he subrayado esto porque otra vez, esto muestra que tenía falta de fe. Pero vamos a ver lo que Jesús, a pesar de eso, hizo. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree todo es posible. Entonces al instante el padre muchacho exclamó, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Reconoció que su fe era débil, no fuerte. Entonces cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él.
El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Entonces el punto, el hecho de que el padre del niño endemoniado tenía una fe débil nos muestra que Jesús no contesta nuestras oraciones a causa de nuestro buen comportamiento o la fuerza de nuestra fe. Jesús contesta nuestras oraciones porque Él es nuestro buen y amoroso Dios. Y eso podemos ver en la oración de Daniel, en Daniel 9, 18. Dice, inclino, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Sí? Pero los que dicen, por mi ayuno, están confiando en sus propias justicias. Los que lo hacen por vigilia o piden pensando así están pidiendo en base a sus propias justicias y no en base a la misericordia de Dios en Cristo. Bueno, uno más. 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Ahí está el propósito de eso que Dios le había dado. Tenía Pablo la debilidad de a veces tener la tendencia de ser orgulloso, de enaltecerse. Pero mira lo que Pablo dice. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Entonces, todo eso es para indicar que no es por la fuerza o el poder de nuestra fe, o por lo buena que es nuestra fe, con lo fuerte que es nuestra fe. No, si Dios responde a algo, es por su misericordia. Y a veces hasta dice que no es para tu bien. Si yo te lo quito, va a ser peor para ti, de alguna manera. Sobre todo, Él toma en cuenta el bienestar espiritual que necesitamos tener. Preguntas, que hasta aquí hemos llegado. En cuanto a la oración y... Pastor. Sí. Cuando el Señor dice que si nuestra fe fuese como un granito de mostaza, que le podíamos decir al monte que se quitase de allí y se trasladara de allí, que ahí le está dando como fuerza a la fe. No. No, mire, Él dice si fuese. No dice, cuando ustedes tienen tal fe y así van a poder hacer tal cosa. No, si fuese tu fe. ¿Cuál es su punto? Tu fe no es ni siquiera así. Nadie tiene tal fe. Es por Jesús y sus méritos que vamos a recibir algo. Claro, si la persona realmente tuviera una fe perfecta, eso podría ser posible. Pero, aún así, Jesús muchas veces da ejemplos extremos, cosas que nunca van a suceder, ¿sí? Porque vamos a suponer que tiene fe suficiente. ¿Quién va a decir siempre por azar, ese monte, quiero que se mueva al mar? No, ahí hay otras cosas que la Biblia dice. Para algo así necesitamos un propósito, ¿sí? Y mayormente, si alguien tuviera esa fe, sería, mira lo que yo puedo hacer con mi fe, monte, muévese, y estaría gloriándose. Si hubiera un verdadero propósito para el bien necesario, para el bien de todo su pueblo, que mover un monte al mar, claro, se podría hacer. Pero jamás mover un monte al mar tiene ese propósito. No ayudaría a nadie.
Entonces, eso jamás va a suceder. Pero ¿cuál es el punto de Jesús? Está regañándoles por su falta de fe. Ese es el punto. Ustedes no tienen la fe que deberían tener. Pero claro, para la salvación no vamos a necesitar tener fuerte fe. Vamos a necesitar tener fe obrada por el Espíritu Santo. Aunque sea débil, recibimos algo más grande que un monte moviéndose. Es la fe por obra del Espíritu Santo. Es ser mantenido en esa fe hasta el fin, hasta llegar al cielo. Eso es el milagro más grande. Y la evidencia está en toda la población del mundo. Y con tantas personas que escuchan el Evangelio, ¿qué hacen? Rechazan. Eso es lo normal. ¿Sí? Eso es lo que si no fuera por el milagro del Espíritu Santo, estaríamos todos nosotros en esa condición, rechazando, a pesar de todas las evidencias que Dios ha dado, de su existencia, de su amor, de su deseo para nosotros. Rechazaríamos igual que todos los demás. Entonces, es el milagro del Espíritu Santo que hemos llegado a la fe y si somos mantenidos hasta el fin, también por milagro de Dios. Entonces, vamos a concentrarnos en el verdadero milagro, no en supuestos milagros si nosotros tuviéramos fe suficiente, que no la tenemos. Vamos a darle gracias por el milagro que ya ha sucedido. También nos usa para hacer cosas hasta mayores que las que Él hizo. Los que llegaron a la fe cuando Él estaba era por ver, como Tomás. Él llegó a creer porque vio. Nosotros, Dios va a usar nuestro testimonio para convertir a personas sin ver, sin necesidad de experimentar sensaciones grandes y poderosas, evidencias, señales. No. Lo más grande que nosotros, nuestra colaboración y cosas que Él hace más grandes es cuando Él convierte personas sin evidencias, sin señales, sin experiencias y sentimientos grandes. Llegan a ser creyentes en Jesús. Eso es grande de parte del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vio? ¿Entendió lo de las montañas? Siempre cuando vemos algo que Jesús dice, ¿cuál es su punto? ¿Cuál es su propósito al decir esto? Comparando con el resto de las escrituras. ¿Sí? Así es, pastor. Otro Gracias similar. por la aclaración. Si tu ojo te ofende, córtalo, échalo al fuego. Pero mira, esa es una condición. Si tu ojo te ofende. El ojo no ofende. Está haciendo un ejemplo extremo. Está diciendo cuál es la prioridad. Si fuera así realmente el ojo la causa de la perdición, claro, realmente, no simbólicamente. Quitémoslo si realmente es el ojo. Pero la misma Biblia dice no es el ojo. Del corazón salen los malos pensamientos, adulterios. Y ahí saliendo del corazón ya comienzan a cometer actos. Pero el origen es el corazón, no el ojo, ni el brazo, ni la pierna. Entonces está dando un ejemplo extremo de algo que nunca sucede para enseñar su punto, que nada, absolutamente nada tiene más prioridad que entrar al cielo al final. Si fuera realmente, y por eso pone la condición, si tu ojo te ofende, entonces córtalo. Pero no es así, no es el ojo, ¿sí? Pero su punto es verdadero. Nada, ni el ojo ni la pierna es más importante que entrar al cielo. Ese es el punto. Y muchas veces Jesús usa ejemplos extremos, así, cosas que nunca van a pasar, pero para hacer claro lo que no es y lo que Él quiere. ¿Sí? ¿Pregunta? Pastor, sí, cuando yo recién me conocí a Cristo por la gracia del Espíritu Santo, un pastor me enseñaba a mí que esa expresión ahí, que es mejor que te cortes o que te saques el ojo, él decía que eso era literal, que realmente debiera de sacarse el ojo a la persona. ¿Sí es así, pastor? Es literal si fuera el ojo el que realmente es el culpable. Pero el ojo no tiene pensamientos, ¿sí?
El ojo no Sí, es la señor. causa. Si fuera, y eso es lo que Jesús dice, si el ojo te ofende, o sea, que te lleva al infierno, córtalo, claro, pero no es el ojo. Y Jesús no está diciendo, es el ojo que lo hace, no, sí el ojo, eso es una condición que no es real, ¿sí? Pero está dando el ejemplo para enseñar, no importa qué es, no es más importante que entrar al reino de Dios. Mejor sí, deshacerse de lo que sea si interfiere verdaderamente con entrar al cielo. Y entendiendo que realmente es el corazón el culpable, claro, hay otro mandamiento que impide que realmente cortemos el corazón, y es el quinto mandamiento. Eso sería suicidio. No. Entonces, no podemos decir en cuanto al corazón. Y Jesús no dice, si tu corazón te ofende, córtalo. No dice, dice cosas externas que no son realmente la causa. Pero si fueran, no, literalmente, sí. Quítalo, quita lo que te impide entrar al cielo, pero no es la pierna. La pierna no ofende, no tiene un pensamiento, no tiene poder propio. ¿Qué es lo que dirige la pierna? Es el corazón que tiene la intención conectado con el cerebro, pero la fuente es el corazón del mal, no la pierna, ni el ojo, ni la mano, ni el brazo. ¿Me entiende? Sí, maestro, Entonces es gracias. literal solo en el sentido de que si fuera realmente la entidad culpable, el ojo, la pierna, el brazo, sí, córtalo en ese caso realmente. Pero no es nunca el caso. Eso muestra la Biblia. El miembro, y que ni es el miembro, es cuando habla del corazón, está hablando finalmente de lo que pasa con la naturaleza pecaminosa que está en nosotros de alguna manera. Y muchos piensan, o sea, el corazón es la sede de las emociones y los sentimientos y cosas así. Por eso da culpa al corazón, o sea, lo que está dentro de nosotros que es malvado, que es el viejo Adán. Ahí está realmente, eso se refiere cuando habla del corazón, ahí. Un comentario. Sí. Una práctica que es de uso común hoy día cuando la gente está orando, dice yo declaro. ¿Qué piensa usted? No escuché bien. Mucha gente hoy día utiliza, y aún en las redes sociales, el yo declaro. Ay, sí, sí. Al momento de hacer oraciones. Es porque mal entienden, y eso iba a ser mi pregunta. Jesús dice, todo lo que pide el Padre en mi nombre lo hará. Eso parece absoluto. No, es un versículo. Necesitamos tomar todo en sus contextos. Hay una menos que otros textos indican. El Padre no nos va a dar algo que nos hace daño, ¿sí? Entonces, esa es la condición. Él lo hará si es que no hace daño, y por eso vamos a agregar si es tu voluntad. La persona que dice declaro otra vez, igual con los que dicen que por el ayuno y por la vigilia, están diciendo que yo sé lo que conviene más que Dios. Y eso es falso. ¿Sí? Y eso es también tomar crédito y gloria. Si yo lo declaro y sucede, fue porque yo lo declaré. Sí, esas dos claves son importantísimas. Sí, nada puede ser que puede ser verdadero si da gloria al hombre. Y también hace parecer que el poder no radica con Dios, sino en mí. Yo tengo el poder de declarar y tiene que suceder. No, eso es falso completamente. Y si uno realmente analiza, muchas de las cosas que declaran no suceden. Entonces, no, también hay esas evidencias que esas son cosas falsas. Y claro, que van a decir, quizás no tuve suficiente fe, yo lo he declarado, pero tú no tenías suficiente fe. Ahí dan crédito a la fe otra vez, en lugar de dar crédito a Dios y su poder y su misericordia, su gracia, que es un favor no merecido, que todo lo bueno que viene de Él es por su gracia, no porque somos así tan buenos.
y que tenemos fe suficiente para declarar esas cosas. Sí, eso es muy común hoy día, gracias. Declarar eso. Y piensan que tienen esas bases, pero están tomando fuera de su contexto o no usando todo el contexto, todo lo que la Biblia dice sobre la oración para tener la enseñanza completa. Entonces, la enseñanza completa es todo lo que pedimos en el nombre de Cristo, de acuerdo a su voluntad, y si no nos hace daño, lo hará. Eso sí es absoluto. Sí, eso incluye todo lo que la Biblia dice, no solo un versículo. Pero ellos se basan en un versículo, no tomando en cuenta todo lo que dice la Biblia sobre la oración. Bien, buen punto. ¿Alguien más? Entonces, mucho cuidado de los que dicen yo declaro. Es grande error, falsa doctrina, falsas enseñanzas, falsa fe. ¿Alguien más sobre eso? Bien, entonces vamos a terminar con oración. Querido Señor, gracias por esta clase. También, aunque parece que la oración es algo tan sencillo, es muy controversial y hay muchos errores en base a la fe. Muchos piensan que la oración también es meritorio, que es parte de lo que gana tu favor. Y la salvación también es por la oración. Muchos piensan así. Pero ayúdanos a entender, no, el cielo fue ganado por Jesús. Tu favor fue ganado ya por Jesús, ya lo tenemos. Pero que también la Biblia indica que tú sabes mejor que nosotros lo que realmente nos conviene. Entonces, danos esa confianza para que cuando pidamos cosas que tú no has prometido, siempre estemos dispuestos a agregar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a confiar que la respuesta que da será para nuestro bien, absolutamente. Y si lo que específicamente hemos pedido no es en contra de nosotros, no tiene cosas negativas, entonces sí lo hará, absolutamente lo hará. Pero hay uno siempre indicar que estamos confiando que tú sabes mejor que nosotros en cuanto a todas esas cosas. También, mayormente, nuestra tendencia es pedir nada más cosas terrenales, temporales, o sea, las cosas que no son realmente grandes e importantes. Y aunque un endemoniado sea quitado o una enfermedad sea sanada, no es lo más importante. Lo importante es ir al cielo, es ser salvos por Cristo. Entonces, hay unos pedir más, mayormente, por gran mayoría, esas cosas espirituales, las cosas que ya has prometido, que sigas enviando tu Espíritu Santo para guardarnos en la fe, que nos lleves al final al cielo, teniendo fe en nuestro corazón, que cada vez que pecamos, que reconozcamos que estamos perdonados y pedir ese perdón y estar asegurados que sí, ese perdón ya lo tenemos y los atributos, los méritos de Jesús ya consignados en nuestra cuenta, su obediencia santa atribuida a nosotros. Entonces, guárdanos en esas cosas y ayúdanos pedir, estar pidiendo por nosotros y por otros también estas cosas espirituales que miles de veces son más importantes que las cosas terrenales. También danos confianza para pedir lo terrenal, aunque no son tan importantes, pero si sentimos esa necesidad, que te lo pidamos, pero siempre de acuerdo a tu voluntad, no la nuestra. Entonces, ayúdanos a aprender así mejor, cada vez mejor, cómo orar a ti y aprovechar este medio tan importante. La señora Mercedes, aunque no ha asistido, también ha pedido que oremos por su hija que ha sido rebelde. Entonces pedimos, Señor, que por medio de Mercedes, que ella pueda comunicar tu ley y tu evangelio a su hija y que tu Espíritu use esa verdadera ley evangelio para obrar en el corazón de su hija, para que deje esas actitudes tan en contra de la autoridad y que se someta a ti viendo por gratitud todo lo que has hecho y tu amor a ella. Entonces, todo esto también pido según tu plan y tu voluntad y tu tiempo, el tiempo que tú quieras obrar esas cosas. Todo lo pido de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta aquí. Amén. Cualquier otra duda o pregunta sería
en el grupo de WhatsApp. La próxima clase el jueves será la última para este curso. Después entregaré en privado a cada uno que ha estado asistiendo el proyecto final, que es como un pequeño examen otra vez. Eso estaré entregando ya después de terminar. Ok, pero yo pienso que nos debe de decir, aún así sea por privado, cómo salimos, porque así quedamos en el aire. Bueno, si siguen siendo invitados, entonces han sido aprobados. No vamos simplemente queremos que se esfuercen por gratitud a Dios de responder para su propio bien, ver si han captado. Y si tienen preguntas sobre algo, que pueden hacer esa pregunta. Pero creo que yo he respondido, o sea, corregido los que me han sido enviados. El premio es la entrada al cielo. Muy bien. La salvación. Pero mientras están llenando, y si tienen preguntas, pueden hacerme en privado si quieren, o públicamente pueden hacer la pregunta cuando reciben ese examen. Pero casi garantizo que todos ustedes, no importa cómo salgan, o sea, ese ejercicio es para su bien, no es para realmente nosotros calificar. Para nosotros lo importante es que sí tratan de llegar eso para ver si han captado bien los puntos para su propio bien. Ok. Muy bien, entonces que Dios les guarde. Hasta la próxima. Igual, pasa muy bien. Ok, hasta luego. Dios les guarde. Hasta luego, hasta luego, profesor.